de nuestro curso, estructuras temporales, que tiene como finalidad justamente platicar al respecto de estas estructuras, ¿no? Ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Eh, en el caso de estructuras temporales, pues desafortunadamente no se le ha dado tanto énfasis, ¿no? Cuando hacemos revisiones, ¿no? Y de hecho, hasta el día de hoy no existe como tal una institución que realmente lleve a cabo un proceso de revisión. Lo platicábamos en ocasiones anteriores. Hemos tenido varios accidentes e incidentes en estructuras temporales y muchas veces pues no se revisan, se dejan de lado. Yo platicaba con ustedes, incluso fíjense que el fin de semana me pasó una estructura temporal de un evento de una carrera. El DRO ni siquiera llega, ¿no? No le da la importancia que se requiere. Llega si resulta que hay estructuras que no están ni siquiera conectadas, ¿no? Hacen falta pernos, hacen falta pasadores. La estructura se diseñó bajo un esquema con una conexión específica. Si en algún momento no existe una transferencia de esfuerzos de manera adecuada, correcta, pues es obvio que vamos a tener deficiencias en el comportamiento de la estructura. Es importante justo en ese tenor calcular, aunque sea de manera simple, sencilla, estos aspectos que nos pueden ayudar a dar estabilidad a las estructuras. Platicaba con ustedes en alguna ocasión que uno de los elementos básicos que debemos revisar previo justo a llegar a campo es el que cuente con el dictamen de estabilidad y seguridad estructural, pero que este dictamen obviamente integre la memoria de cálculo. ¿Y qué es la memoria de cálculo? Bueno, la memoria de cálculo, pues es un documento técnico, ¿no? A través del cual se van a reflejar de manera exhaustiva todos los procedimientos de cálculo que hemos utilizado para poder determinar y dimensionar justamente las cargas o las presiones y en función de ello determinar cuáles son, por ejemplo, las tensiones que se van a generar para cada uno de los anclajes y en función de ello determinar por ejemplo, el tipo de sling o de tensor que vamos a utilizar, ¿no? Eso va a ser vital y va a ser importante. Y asimismo, una vez que nosotros determinemos los esfuerzos que se presentan en la estructura, pues poder revisar elemento por elemento y determinar si la estructura cumple o en algún momento requiere de alguna condición adicional. En el proceso que lleva a cabo el personal de protección civil, no le toca como tal, pues, elaborar la memoria de cálculo. Tampoco le toca juzgar, voy a decirlo de esa forma, juzgar como tal la elaboración del proceso de cálculo. El director responsable de obra tiene esa facultad y esa atribución. A nosotros solamente nos toca verificar que dentro del contenido de dicho documento pues esté la información como tal. Muchas veces ni siquiera se hacen procedimientos de cálculo. Desafortunadamente no estamos facultados para eso. Y bueno, aparte de que no estamos facultados como personal de protección civil, también tenemos en cuenta que muchas veces en las áreas de protección civil no se tiene un perfil técnico. Yo les preguntaría, por ejemplo, aquí a los presentes del área en la que ustedes participan, quisiera preguntar o saber si existe alguna persona que tenga, por ejemplo, la licenciatura en ingeniería civil o licenciatura en arquitectura o licenciatura en ingeniería en construcción, ¿no? Por ejemplo, algún tema afín o relacionado con el tema de construcción. ¿Alguno de ustedes lo tiene? ¿Me puede apoyar, por favor? Sí, correcto. Ulises. Ingeniería civil trunca. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok. Dos personas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, justo como lo mencionaba, me ha tocado algunas ocasiones en algunas instituciones de protección civil, el personal que normalmente se encuentra al frente de las áreas tiene solamente las bases de la secundaria o la preparatoria. Y eso no es malo, muchos de ellos se han hecho, se han construido a base de la experiencia. Pero eso mismo da la pauta para determinar que el contenido de la memoria, del dictamen o de muchos procedimientos de cálculo realmente no puedan ser evaluados, aparte de no tener las facultades para llegar a ser. Entonces, en ese tenor y en ese sentido, pues es justo solo nos toca identificar si los contenidos que nos marca la norma cumplen de acuerdo a lo especificado. En ese tenor, bueno, ya sabemos que las estructuras deben de tener sistemas estructurales adecuados que permitan el flujo de las cargas y considerando las diferentes acciones. Aquí me voy a detener un poquito. Fíjense que una de las estructuras que normalmente evaluamos son las carpas. En las carpas
yo mencionaba con ustedes en una ocasión pasada el tema de la aplicación de las presiones en una carpa. Aquí es importante considerar que en función de las características que tenga la carpa, va a ser los esfuerzos y los tensores que yo voy a colocar en una carpa. De entrada, cuando nos entrega una memoria de cálculo y un dictamen de seguridad estructural, nosotros tenemos que corroborar que la información que está reflejada, pues obviamente coincida con la que se está llevando a cabo en sitio, con los procesos de montaje. Fíjense que en algunas ocasiones nos indican un tipo de estructura con ciertas características y resulta que ya llegando al sitio te empiezas a evaluar y las estructuras tienen condiciones completamente diferentes. Entonces, sí es importante revisar el contenido del mismo. En ocasiones, digo como tip, por ejemplo, yo cuando voy a sitio me cargo el dictamen, me cargo la memoria y verifico cada una de las estructuras. Dentro de la descriptiva que trae esa memoria de cálculo y ese dictamen, te indica cuántas estructuras se van a dictaminar, cuántas estructuras son de las que se hace responsable el director responsable de obra. ¿Por qué lo comento? Bueno, yo lo mencionaba en una ocasión pasada. Tuvimos el tema ahí con la alcaldía Miguel Hidalgo, en la cual desafortunadamente una estructura cae y le quita la vida a dos personas. Haciendo un proceso de investigación, pues resulta que el DRO dice que él no las dictaminó y que no emitió responsivas sobre ellas. La unidad de protección civil determina que la revisión la hicieron un día antes y que cuando ellos pasaron esa estructura no estaba. Entonces, quien realmente en teoría fue el responsable de esa estructura, pues fue el promotor del evento. Entonces, ustedes de entrada en un dictamen de seguridad estructural, una de las primeras cosas que van a revisar es el número de estructuras sobre las cuales se emite la responsabilidad. En sitio, lo que yo tengo que verificar es ese número de estructuras. Si alguna de esas estructuras existen en campo, no están marcadas en el dictamen, esa estructura no puede operar o no puede funcionar. ¿Qué tendrían que hacer? De acuerdo a lo establecido en la ley, ustedes tendrían que colocar un perímetro de seguridad por el tipo de estructura y notificar al promotor del evento para que esa estructura no se pueda ocupar. Hablamos de cualquier tipo de estructura en general, ¿no? Pero que no esté documentada en el dictamen. Si en algún momento, al momento, te quieren modificar, no se puede porque ellos tendrían que haber hecho una memoria de cálculo, habértela entregado con anterioridad para poder verificarla. En ese momento no estás en condiciones para poder modificar algo, ¿vale? ¿Preguntas o comentarios? Ok. Asimismo, por ejemplo, si hablamos de un gran support, en el caso del gran support, muchas veces lo que pasa es que eh, en el dictamen no te dice cuántos contrapesos vas a colocar o qué tipo de contrapesos vas a colocar y en el momento te andan poniendo contrapesos. O lo que me ha pasado a mí es que a veces en el dictamen dice que te van a colocar contrapesos con tensores, slingas, este, a nivel de piso y te dicen, te vamos a poner 8 bidones de 1000 kilos y resulta que a la hora en sitio te cambian por completo y en vez de tener 8 bidones con tensores, son placas que colocan en la parte de abajo de una estructura. Entonces están cambiando por completo. Ahora bien, en este tenor, nuevamente, nosotros no podemos prejuzgar el trabajo del director responsable de obra. No estamos facultados tampoco para eso. En ese tenor, lo que tendríamos que hacer es solicitar una actualización en ese momento de la responsiva donde indique o donde ellos anoten justamente esta condición, que derivado de la revisión física realizada tal día, a tal hora, tal fecha, de tales estructuras, el director responsable de obra verificó las condiciones de las mismas y determinó que éstas cumplen con temas de seguridad, y estabilidad. Por lo anterior, se emite la presente responsiva y que te ponga su nombre, su número de registro, y la hora sobre sobre su carnet para transferir esa responsabilidad, porque si no, al final, recuerden, y yo se lo he dicho en otras ocasiones, ante, ante la parte jurídica y normativa, obviamente la responsabilidad la tiene el DRO, pero ante los ojos de la sociedad, quien es el responsable de la seguridad de esas estructuras no es el DRO, sino directamente las áreas de protección civil. ¿Sale? Entonces, en ese tenor, nuevamente, verifiquemos que nos haga la documentación para transferir esa responsabilidad. ¿Sale? ¿Qué pasa si al momento nos modifican?
¿Qué puede pasar en cuanto a temas de modificaciones? Por ejemplo, en una cortina o en una carpa, perdón, en una carpa, ¿qué hacen? En la descripción de la que viene en la memoria de cálculo o en el dictamen te ponen que solamente va a ser una cubierta con 4 postes y la cubierta que va en la parte de arriba. Pero resulta que ese día va a llover o va a hacer frío. ¿Qué hace el proveedor? Te coloca cortinas en los laterales. El comportamiento va a cambiar por completo. Entonces, no puede hacerte ese tipo de modificaciones porque el cálculo que se hizo considerando el viento, los efectos del viento, se calculó bajo ciertas presiones y bajo ciertos elementos y condiciones de la estructura. Al colocarte cortinas, tienes más áreas de contacto con el viento y entonces tienes más presión que va a absorber esa carpa. Si la carpa no está diseñada o oye, los elementos son muy esbeltos, es muy propensa a fallar. Por eso es importante si tú en tu descripción estás colocando que no vas a tener cortinas alrededor, no puedes modificarlo en sitio, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, para el tema de cartas. O para el tema de juegos mecánicos. En el caso de juegos mecánicos, nos ha tocado que a veces te entregan un dictamen de un juego, esa es otra cosa importante. Existe una norma técnica, más adelante la vamos a evaluar y vamos a revisarlo un poquito. Te da algunos requisitos que se deben cumplir. Es más, un momento. Y una vez, aquí la tengo y una vez se las muestro. Esa norma técnica te da ciertos requisitos documentales que tienen que cumplir los juegos mecánicos. Nosotros tenemos un checklist donde ya ellos nos entregan como tal toda esa documentación, todo eso documental. Me voy a ir a la parte de abajo. Aquí viene la parte documental. Documentos, vean. La responsiva de un corresponsable en seguridad estructural o de un director responsable de obra, la póliza de seguro, los croquis, la carta responsiva y cartas de firmas autógrafas. El problema que pasa con esto es que ellos te dicen, por ejemplo, voy a meter una canoa, es la que voy a instalar. Te entregan las cartas responsivas, los croquis, todo, y se aprueban. El problema es que pasa el día del evento, es que muchas veces a lo mejor el espacio no les da, o hay otra feria en otro lado y el juego que te indicaron que se iba a instalar no lo instalan y lo cambian. Meten o otra canoa más grande o más chica o meten, por ejemplo, algún otro juego. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que el día del evento tú llevas las autorizaciones que se emitieron y revisas que el número de juegos corresponda a las características descritas. Nosotros, en este caso, lo que hemos implementado es que dentro de los requisitos les pedimos que nos anexen evidencia fotográfica con un croquis con dimensiones largo, ancho, alto, para que en sitio nosotros corroboremos que efectivamente son las estructuras o los juegos mecánicos que ellos solicitaron la autorización. En el caso de que alguno de ellos no corresponda, pues obviamente no tienes evidencia para juzgar el comportamiento de la estructura. Aunque hay un artículo del reglamento que te dice que si puedes hacerlo, pues en este caso no nos dejemos ir por ese tipo de situaciones. Si no presentan un dictamen del juego que van a instalar o que va a operar, no podemos permitir o autorizar que este juego mecánico pueda trabajar, ¿vale? Entonces, pues bueno, en este tenor sería este tipo de recomendaciones. Ahí, por ejemplo, en el numeral número 6 nos dice carta de la empresa responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores. Pero también nosotros pedimos un mantenimiento de el juego mecánico y la carta responsiva. Aquí está, la carta responsiva con firma autógrafa. El problema es que la carta responsiva, pues el dueño del juego es el que te la firma y el que te la hace, pero no tiene noción de la implicación legal que esta genera, ¿no? Porque al final, pues es una carta donde dices que el juego mecánico cumple y ellos con tal de que pueda operar, te hacen la carta, te la entregan y te la firman. El problema es que esa carta debería emitirse si de veras, si efectivamente el juego mecánico cumpliera con todas estas especificaciones. Desafortunadamente, eso en la realidad no pasa. Tenemos muchos juegos mecánicos en los cuales, pues ya sabemos que ya se rompió esto, ya se rompió aquello. Tenemos, por ejemplo, el tema de las soldaduras, los tornillos, los pernos, las placas, todo eso, y pues bueno, el DRO tampoco se presenta. Entonces, ya desde ahí ya tenemos un problema. Aquí, por ejemplo, me voy a regresar porque quiero mostrarles 10 de agosto.
Un momento. Vean, por ejemplo, les estoy abriendo un par de imágenes. Listo. ¿Qué alcanzan a ver ahí en esa imagen? De entrada, las calzas, ¿sale? ¿Qué nos dice la norma técnica complementaria sobre juegos mecánicos temporales? Si yo reviso dicha norma, voy a cambiar de pantalla un momento. Ahí está. Pregunta, ¿están viendo la norma? Sí, gracias, Miguel. Sí. Bueno, gracias, gracias. Vean, las calzas son más anchas que el soporte o el patín, por lo menos con una relación 3:1. Si nosotros vemos la imagen, nos vamos a encontrar esta condición de esta calza. Pregunta a los presentes, ¿cumplimos con esa relación 3:1 que nos indica la norma? No, no, no se cumple. No se cumple. Ok. ¿Qué pasa con ese tipo de calzas? ¿Qué pueden provocar en un juego mecánico? Inestabilidad. Inestabilidad. ¿Por qué se presenta esa inestabilidad? Por la vibración, ¿no? Que tiene el juego. Sí, así es. Ok. Voy a compartir pantalla nuevamente. A ver un momento. Hoy me encuentro transmitiendo desde el hermoso aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa. Por eso ven que estoy así. Ok, seguimos. Vean, por ejemplo, perfiles metálicos. Este perfil metálico, ¿cómo lo ven? Presenta Está una curvatura. chueco, ¿no? Sí, presenta una deformación, una curvatura. Si nosotros requerimos que el juego tenga cierto nivel de estabilidad, pues obviamente perfiles como este no generan ese tema de estabilidad. Nuevamente, ¿qué hacemos con este tipo de juegos? Pues es obvio que necesitamos suspenderlos. Pero aquí, y creo que ya se los comenté, y si no se los vuelvo a comentar, y si no se los comento, es importante que llevemos a todos estos tipos de estructura a un cumplimiento normativo, pero si tú no les explicas primero cuál es el objetivo o qué pretendes lograr con las revisiones, las suspensiones, etcétera, la población, en vez de verlo como un tema normativo, como un tema de cumplimiento, como un tema de seguridad, lo ven completamente diferente. ¿Y qué empiezan a decir? Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, en algunas alcaldías se manejaba el término por parte de la población de decir, ahí viene extorsión civil. ¿Por qué? Y perdón por el comentario, ¿no? Pero ¿a qué se refieren con esto? Pues bueno, justo es que seguro quiere dinero y es lo que te va a pedir. Por eso te está molestando, por eso esto, por eso aquello. Entonces, de entrada, lo primero que tienes que hacer es platicar con ellos, generar justamente un tema de una mesa de trabajo, una reunión y todo, y empezar a, ¿sabes qué? Necesitamos garantizar la seguridad, necesitamos cuidar a la población, los usuarios, etcétera. Te platico cómo es la norma que te pide. Nosotros hemos tenido algunas reuniones con ellos y entonces cuando tú ya les empiezas a platicar y les empiezas a mostrar todo esto, metes a un tema de concientización. Lo primero sería concientizar a tu población sobre estos procesos y estos protocolos con la intención de solamente atender a la población. De esa forma, pues obviamente ellos van a entender esto con el objetivo que es y no solamente verlo como un tema de ataque. ¿Sale? Platicando con ellos, bueno, poco a poco han ido cumpliendo. Es obvio que no lo van a hacer en la primera ni en la segunda, pero pues si empiezas a trabajar con ellos, podemos llegar a un tema de cumplimiento, no al 100%, pero sí un tema que pueda ayudarnos a garantizar la seguridad. Y bien, algo tan sencillo como los interruptores. Obviamente aquí, de entrada, pues obviamente tiene que estar libre toda la cajita, ¿no? La norma, bueno, y aquí viene la otra parte. La norma te maneja algunos requisitos. Por ejemplo, a ver, déjenme ver. Ok, sí, ahí lo estamos viendo.
Momento, unos 50, botiquines, extintores. Aquí está. Los tableros se ubican a una altura mínima de 1,60 desde la base de los mismos. Ok, 1,60. A 1,60 es pues la altura normal promedio de un mexicano, ¿no? O sea, a esa altura, ¿cómo vas a poder manipular los interruptores? Entonces, bueno, también hay que tener un poco de criterio para ese tipo de cosas. ¿Por qué se los comento? Este interruptor que ustedes ven en pantalla normalmente opera a nivel de cintura de una persona para que pueda manipular el juego. Entonces, bueno, habrá que modificar algunos criterios que vienen en la norma, adaptarlos a las condiciones y características también de los juegos existentes. En este caso, lo único que se les pide es, obviamente, el mantenimiento a esta caja de circuitos o interruptores y, obviamente, el retiro de todos los elementos que no forman parte del mismo, así como el aislamiento del cableado eléctrico. Un tema de asiento. ¿Ustedes qué pudieran determinar de este asiento que vemos ahí en pantalla? Pues bueno, ¿qué nos pide la norma? Esto es importante, verificar qué nos pide la norma. Que tenga cinturones o barra de seguridad. Es correcto. De acuerdo al numeral 5.10, todos los juegos mecánicos deberán contar con cinturones o barras de seguridad. Entonces, aquí muchas veces nos dicen, es que no corre tan fuerte. La norma es específica y te dice y te pide los cinturones de seguridad. Si no los tienes, pues necesito que los coloques. O sea, a lo mejor al momento corren y te ponen unas cintas y te ponen unos medios cinturones todos feos y todo, pero lo atienden. En la siguiente ocasión, pues ya colócale o instálale las barras y los cinturones correspondientes. Aparentemente se ve en más o menos buen estado, pero eso no quita que el tema de la seguridad, pues obviamente tratemos de cuidar ese tipo de cosas. ¿Qué vemos aquí en pantalla, por ejemplo, para el caso de juegos mecánicos? Esto son mangueras corrugadas y vemos cableado tipo doméstico, ¿no? Es un cableado tipo calibre 14, calibre 12 tal vez. Tenemos barras fluorescentes. ¿Qué observaciones haríamos al respecto con ese tipo de instalaciones? Cableado expuesto, dice Alejandro, es correcto. ¿Qué más? Las mangueras que tenemos, las mangueras corrugadas, pues obviamente no son para uso específico para estar expuestas. Normalmente este tipo de mangueras se utiliza al interior de concretos, ¿no? Normalmente van ahogadas en el concreto para losas o elementos de concreto, no pueden ir expuestas. Este tipo de mangueras no son para eso. ¿Qué otro comentario? El deterioro, desgaste y malos empalmes. Vean, por ejemplo, este que tengo aquí que estoy señalando con el pulsor. Es una clavija conectada directamente a un cable. Los empates del cableado, es correcto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros platicamos con ellos de, Instructor, oye, mande. como comenta el cableado, ese blanco, pues, imagino que no es de calibre delgado, ¿no? Y no puede que no soporte, las cargas de energía, ¿no? Y se empiece a calentar. Las cargas sí las va a soportar. Lo que no va a soportar es el uso prolongado, porque un juego mecánico empieza a operar a las 7 de la noche y deja de operar hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces se pueden calentar. Aparte porque es cableado doméstico y la mala conexión que existe. Y luego muchas veces la lona está desgastada y si llueve, pues hay filtraciones. Entonces sí, efectivamente es una condición de riesgo que tenemos aquí bajo este tipo de requerimientos en cuanto a instalaciones eléctricas. Pero ellos te entregan su carta responsiva de instalaciones eléctricas donde te dicen que las instalaciones eléctricas se están cumpliendo. Vas al sitio y te das cuenta que, pues no, no es cierto, ¿no? Gracias, Rodolfo, por el comentario. Vean, ¿qué es esto? Igual tenemos instalaciones eléctricas. ¿Qué tipo de... Tenemos ahí un cableado que es igual de uso doméstico, tenemos clavijas que son de uso doméstico y el contacto no es para exteriores y no es para este tipo de uso. Así como el cableado, pues vemos en la parte de abajo, pues es todo, ninguno es para uso rudo, ¿no? Y en la parte de abajo, si ustedes alcanzan a ver ahí donde está el cursor, está una barra tirada con cableado que va hacia el piso, ¿no? Pues nuevamente, y luego aparte el piso mojado, porque había llovido ese día.
¿Qué nos dice la norma técnica respecto al tema de las lluvias? Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice? A ver si alguien puede leer el numeral 5.26. En caso de Bueno, lluvia, tormenta eléctrica, sismo o ráfagas de viento, se suspenderá la operación de los juegos mecánicos y el servicio de energía eléctrica. Previo a la reanudación de actividades, se deberá realizar una revisión exhaustiva de las condiciones de operación del juego mecánico y, en su caso, de ser necesario, realizar el ajuste conveniente a las conexiones del mismo, para lo cual es indispensable retirar al público de las áreas perimetrales al juego. Gracias por la lectura. Ok, sí, efectivamente. Entonces, cuando empiezan temas de lluvia, lo que nosotros tenemos que hacer es suspender las actividades en los juegos mecánicos. Y eso implica también suspender la operación de las plantas eléctricas. Cuando llueve y corre viento, pues obviamente algunos elementos se pueden desajustar y nuevamente, o se pueden mojar las conexiones. Entonces sí es importante hacer la suspensión de los juegos y empezar a trabajar para la nueva revisión. ¿Sale? Ok. Aquí, ¿por qué lo pusimos? Bueno, ¿por qué tomamos la fotografía? Por el tema de las rutas de evacuación y salidas de emergencia. ¿Qué tenemos aquí al fondo? ¿Alguien puede indicarme qué observan? Una rampa de discapacidad. Una rampa de discapacidad, así es, para discapacitados, ¿no? Pregunta, ¿qué tanto afecta si las luces son de 12 volts? Ah, ok, ahorita contestamos a tu pregunta, Luis. Efectivamente, entonces, regresando a la imagen que tenemos ahí en pantalla, de entrada tenemos obstruida justamente la rampa para discapacitados. ¿Qué otra cosa? Los pasillos. Recordemos que los pasillos o rutas de evacuación deben estar completamente libres. Aquí tenemos una obstrucción mediante este dispositivo. ¿Qué hicimos aquí? Solicitamos girar el juego. Afortunadamente, como estos no tienen gran peso, pues puedes girar y manipular el juego como mejor convenga, pues para la estrategia del juego mecánico. Pero, pues bueno, a veces es complicado porque ya no te da, si giras hacia la parte de atrás, puede ser que el acceso esté al frente y cuando gires, el acceso va a quedar justo por el pasillo. Pues genera mayor controversia. O si giras y este dispositivo queda en la parte de atrás, pues bueno, el acceso dónde te va a quedar. O si lo giras hacia este lado, pues el motor te va a quedar justamente en el paso principal, ¿no? Entonces, es importante el tema de planeación y nuevamente platicar con ellos. Yo platicaba en alguna ocasión con ustedes. Es un poco complicado porque aquí no se trata solamente del área de protección civil, sino también tiene que ver mucho con el área de vialidad. Vialidad tiene que normar el tema del uso de vialidad justamente. Y en ese tenor, por ejemplo, lo que tendríamos que trabajar es que se pueda hacer una regulación. Aquí lo que pretendemos hacer es generar planos o mapas o croquis de las calles donde se ubica toda la feria, por ejemplo, y empezar a designar espacios y lugares y que seamos nosotros con realidad quienes marquemos estas áreas o estos espacios para que no se invadan y también empezar a ubicar los juegos mecánicos en función de las características para que algún elemento como es este, este equipo no obstruya los pasillos y rutas de evacuación. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, esta imagen. ¿Qué me dice la norma respecto a los operadores de juegos mecánicos? Pues que no pueden estar distraídos. Vean estos dos aquí jugando con el teléfono, echando novio, y aquí adentro, en el brincolín, hay niños, ¿no? Entonces, no podemos tener este tipo de condiciones. Y aparte, vean el brincolín y tienen estos elementos, bueno, estos pequeños juegos que tenemos acá. ¿Qué pasa con esto? Estas máquinas tragamonedas. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, a veces los operadores se distraen por estar atendiendo aquí y no ven o no observan qué pasa con los niños al interior, ¿no? Entonces, si vas a colocar este tipo de máquinas, sí, pero las puedes colocar en otro espacio, en otro lugar, con otro operador, y el operador que está al frente de este juego únicamente está para atender las condiciones que se presenten en este juego. Y luego, bueno, aquí, por ejemplo, son dos jóvenes. Es importante primero hacer pues a lo mejor y no un examen, sino tal vez a lo mejor una pequeña entrevista comentando o preguntando las características de los juegos y qué hacer en caso de emergencia, ¿no? Porque a veces ellos ni siquiera conocen el juego y alguien les dijo, pues hazte cargo, ¿no? Es el hijo, la hija, el sobrino o la sobrina que a lo mejor quieren ganarse unos pesos más y no está mal,
pero el tema es que no saben qué hacer en el caso de alguna emergencia en un juego mecánico, ¿no? Desconocen por completo la operación de dicho juego. Vean, por ejemplo, esta es una pequeña armadura que tenemos para un stand. Tenemos este tipo de conexiones y resulta que ya revisando un poquito más a detalle, de entrada esos orificios que vemos ahí en pantalla, esos dos que vemos ahí, llevan un perno y ese perno lleva una chaveta para evitar que se pueda salir. Y aquí en medio lleva un conector. Le tomé foto porque si ustedes alcanzan a ver aquí, no está el conector que va al interior y no van los pernos ni las chavetas. Entonces, yo les comentaba al principio, si una estructura se modeló o se consideró con cierto tipo de conexión, yo tendría que verificar que efectivamente todos los elementos que conectan la estructura estén colocados en su sitio, ya que la estructura fue diseñada de esa forma. Vean aquí, observamos perfectamente estos orificios. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Vean, en este, por ejemplo, que alcanzamos a ver, ni En ese falta una sección completa. se tronó una sección y ya no está conectada a la estructura. Entonces, aquí es un tema de control de calidad. Cada vez que se va a hacer el proceso de carga de las estructuras en el taller o en el almacén donde las tienen guardadas, de ahí que las van a trasladar, es importante que verifiquemos que las estructuras pues solamente estén completas, pero si ustedes alcanzan a ver, pues aquí a lo mejor en un momento se dañó la pieza, se la cortaron, se la quitaron, no lo sé, pero al final al sitio llega sin la conexión. Entonces esa estructura pues realmente no va a ser estable porque solo están trabajando tres elementos, ¿no? Un poco de cableado, es esta estructura. Aquí, vean, por ejemplo, este tubo llegaba y conectaba aquí mediante un pequeño dispositivo, un pequeño conector. Si ustedes alcanzan a ver qué hicieron, se les ocurrió colocar cinta de esa gris para poder darle continuidad. Nuevamente, como a veces la persona que lleva al frente este tipo de estructuras no revisa, pues lo dejaron así, pero nosotros identificamos esta condición y en la parte de atrás tenemos exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, si ustedes alcanzan a ver, la eslinga llega, da la vuelta y abraza aquí nada más. La ventaja es que pues, no va a tener tanta fuerza de tensión, pero muchas veces solamente llega y empata en la parte de arriba, solo engancha. El problema de eso es que tantito se afloja la eslinga y puede botar justamente el soporte porque no, o el tensor, porque no tiene un agarre o una sujeción correcta. Entonces, lo que se recomienda es darle la vuelta y sujetar de manera adecuada, dando una vuelta a la estructura para que amarre correctamente. Y es importante evaluar cuál es la tensión que va a tener esa eslinga o ese strap, porque muchas veces la fuerza de tensión es tan grande que puede deformar la estructura. Si vemos en esa imagen, alcanzamos a ver algunos orificios. Estos orificios me representan la zona donde se colocan los conectores, mismas que no se encuentran en el elemento estructural. Entonces, desde ahí ya tenemos otro problema. O en esta, por ejemplo, es una columna, una armadura que llegaría a una placa base. Si ustedes observan, está montada sobre un ladrillo. Entonces, tampoco tenemos el soporte adecuado porque pues, tantito se mueve el ladrillo y se va a caer la estructura. E incluso el ladrillo no tiene la resistencia para soportar la descarga de una estructura de este tipo. Ok, ¿preguntas o comentarios hasta acá? Yo sí tengo una pregunta. Adelante, Fernando. Comenta que como tal no hay una institución o algo que, un reglamento, una norma que especifique quién revisa las estructuras temporales. Sin embargo, por ejemplo, en los incidentes que han ocurrido, normalmente hay procesos con funcionarios de protección civil. Ahí cómo es la cuestión. Ok, el tema es que no conocemos la normatividad, porque nosotros, justo como les mencionaba, si ustedes revisan la ley de gestión integral de riesgos, por ejemplo, en protección civil, se van a dar cuenta que en la parte de seguridad estructural, el personal de protección civil no tiene competencia. Les estoy compartiendo la ley, a ver un momento.
A ver, alguien que pueda leer esa parte. En los casos de seguridad estructural, los dictámenes u opiniones técnicas de alto riesgo serán elaborados por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México en términos de su ley y que previamente haya intervenido una unidad de gestión de riesgos y protección civil de la alcaldía. De la alcaldía o del municipio. Pregunta, entonces, ¿quiénes elaboran, en materia de seguridad estructural, quiénes elaboran los dictámenes? Ahí dice que es el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Yo les pregunto, para el caso de Tijuana, ¿tenemos un Instituto para la Seguridad de las Construcciones en Tijuana? No existe, ¿verdad? Entonces, si no existe, el área de protección civil no es competente. ¿Quién tendría que ser competente en este tenor? El área de... Ah, bueno, y vean ahí abajo qué dice. En los casos en los que no se actualice hablado en el párrafo anterior, ¿quién elaborará estos dictámenes? El área Direcciones de obras o sus equivalentes. es correcto. No dice que la Dirección de Protección Civil. Es importante conocer nuestra normatividad. ¿Por qué vinculan a procedimiento a personal de protección civil en este tipo de situaciones cuando se presentan? Porque nosotros nos relacionamos con el tema y nos involucramos o adquirimos responsabilidades. Y cuando tú te involucras o adquieres responsabilidades, cuando no te tocan, pues obviamente ya te pueden vincular a proceso. Entonces, nosotros no estamos facultados para emitir dictámenes en este tenor. Lo que nosotros tenemos que hacer es corroborar que la información que te están presentando es la que están desarrollando el sitio. Al final, yo les decía, el DRO es el que debe determinar el sitio si las estructuras ya fueron revisadas y si cumplen. Si no cumplen, tendrá que ser el DRO. Tú solamente haces una presunción sobre que si estuvo el sitio y si se revisaron las estructuras, pero el responsable directo es el DRO. El problema es que no lo vinculamos. El DRO tiene que estar presente. Nosotros en los oficios les ponemos, si no está presente, no se lleva a cabo el evento, porque él es la persona facultada. Y al final, el día del evento, me entregas tu responsiva, donde me liberas las estructuras. Si no me las liberas, no se hace, nosotros no nos hacemos responsables. De esa parte, entonces, el DRO tiene que sí estar sí o sí presente. Hemos detenido eventos hasta que no llegue el DRO. Ustedes como Dirección de Protección Civil sí están facultados para eso. Obviamente se van a meter en problemas, pero tenemos que empezar a transferir las responsabilidades a las figuras que correspondan. Adelante, Rodolfo. Yo no te escucho, Rodolfo, no sé si los demás sí. No se escucha. Adelante, adelante, Rodolfo. Ok, si quieres, puedes poner tu comentario en el chat y ahorita lo leemos. Dice, si PC no está facultado ante esa norma. Ah, y justo por eso es importante este documento. Por eso es importante la responsiva del corresponsable en seguridad estructural o el dictamen del DRO, porque ellos son los facultados en materia estructural para este tipo de situaciones. El tema es que nosotros estamos adquiriendo la responsabilidad porque nosotros revisamos
Y hasta así decimos, vamos a revisar los juegos mecánicos, ¿no? Antes de iniciar tu evento, tú me entregas tu documentación y la persona que me estás entregando, aquí va a ser Pedrito Pérez, el corresponsable, pues Pedrito Pérez tiene que revisar y te tiene que decir que tu estructura está en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, Ahí me escucho. Sí, ya se escucha. Pero bueno. listo, una disculpa, se me fue el internet. Adelante, Rodolfo. Bueno, es que a lo mejor no entendí muy bien lo de la norma, pero si entonces en la norma técnica no figura la persona de protección civil, ¿qué sí lo faculta para poder revisar ante esa norma, ¿no? ¿Hay un convenio o por qué? Ok, ¿qué te faculta? Bueno, de acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil o a la Ley General, pues obviamente las áreas de protección civil son los primeros respondientes ante cualquier situación de emergencia, pero también son los primeros que atienden situaciones de prevención, atención o reducción de riesgos. En ese tenor estás facultado para llevar a cabo revisiones, más sin embargo, por eso, o sea, tú tienes que exigir la figura del director responsable de obra o del corresponsable, que es la persona facultada para poder llevar a cabo la revisión. Existen algunos lugares o algunas zonas donde esas figuras no existen y pues te toca ahí absorber la responsabilidad porque esa figura no existe. Pero eso es en zonas donde no existe la figura como tal. Hasta el día de hoy, por ejemplo, en el caso de la República Mexicana en total, habrá como unos 100 municipios que no tienen esta figura, pero eso no quiere decir que no lo puedas exigir o no lo puedas solicitar. El tema es que a veces nosotros no pedimos que esté presente, o si nos entregan el dictamen, pues ya con eso validamos, y no es así. Debemos de solicitar que el DRO esté presente para revisión y para autorización de estructuras temporales. Entonces, cuando no está, ahora sí, pues ni modo, nos toca aventarnos al ruedo y nos toca revisar. Pero, de entrada sí o sí, en el caso de Tijuana sí existe. Yo conozco muchísimos DROs de Tijuana y conozco algunos corresponsables. Entonces, sí existe la figura. Ustedes ahí no tienen por qué absorber esa responsabilidad. Les tocaría solamente exigir que el director responsable de obra esté presente. Y este curso no sería para que ustedes aprendan a evaluar, sino para que revisen el actuar del director responsable de obra. En el caso que él sea omiso en algo, por ejemplo, en mi caso es, oye, identifiqué A, B, C, D y hacemos una minuta de trabajo donde yo le digo todo lo que estoy observando y él es el que determina si se atienden las observaciones o no. Al final de la actividad, él me firma la minuta con todas las observaciones. Yo estoy transfiriendo esa responsabilidad porque yo, como personal de protección civil, ya le estoy comentando qué es lo que yo estoy identificando que está mal. Si él lo autoriza, la responsabilidad cae directamente sobre él porque yo ya hice mi labor de informar las condiciones de riesgo que yo estoy identificando. Más sin embargo, la figura final que toma la decisión sobre la estabilidad y seguridad de esa estructura es directamente el DRO, no nosotros. No sé si me explico, si me doy a entender. Sí, perfecto, Rodolfo. Los demás, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Comentarios adicionales? Ok, sigo entonces. Ok, perfecto. Vamos a dar unos minutitos, ¿les parece? Son 8:40. Vamos a dar 10 minutitos y 15 minutos, porfa, son 8:40. 8:55, por favor, nos conectamos si son tan amables. ¿Les parece? Perfecto. Listo.
Perfecto, pues vamos a continuar entonces con la siguiente segunda parte de nuestra sesión del día de hoy. Vean, por ejemplo, esto era lo que platicábamos antes de irnos a la pausa. Vean en la parte de abajo, esta estructura debería llevar una placa base con conectores y todo. ¿Sobre qué está apoyado? Lo conectaron directamente sobre, bueno, más bien lo apoyaron directamente sobre un ladrillo. Obviamente esto no tiene estabilidad. Entonces, aquí nuevamente lo que comentábamos hace rato, se hace una minuta de trabajo donde tú colocas todas las observaciones que tú identificaste y será el director responsable de obra o el corresponsable de seguridad estructural quien determine si esa condición que tenemos aquí es correcta o no lo es. Ahora bien, es importante transferir esas responsabilidades. Yo les comentaba en una ocasión anterior, lo que yo hago, un servidor lo que hace, yo como, en este caso como subdirector de protección civil, genero un oficio después del evento, donde notifico todas las observaciones y se las hago llegar vía oficio. Le marco copia al instituto. El instituto es la institución que les otorga el registro. Y le digo, nosotros te observamos esto y es importante que des atención a todas las observaciones. Cuando el instituto se entera, es obvio que les jala las orejas y les dice, oye, hay que atender esto. Entonces, tratemos de, se oye feo, ¿no? Más bien pareces una figura como de, yo te acuso, pero es importante transferir esa responsabilidad. Allá no sé quién sea la institución que otorgue los registros, pero sería importante justo informar este tipo de situaciones. Vean, por ejemplo, esta otra que vemos acá. Esta es la placa base y aquí está el conector. Debería llevar, por ejemplo, aquí un perno que conecte a este poste, a este borne que tenemos acá, con una chaveta. Obviamente, si ustedes alcanzan a ver, pusieron la placa base y la armadura llega sobre la placa base, pero no conecta a la estructura. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esa es una observación que se debe atender. Vean esta otra. ¿Qué alcanzan a ver ustedes acá en esta armadura? ¿Qué vemos? ¿Sobre qué está apoyado? Un adoquín, ¿verdad? Entonces, ve otra vez dónde está la placa base. Aquí obviamente no tenemos condiciones de estabilidad. Bueno, hay bomberos y esta es la armadura principal sobre la cual estábamos emitiendo las observaciones o comentarios. Aunque es una estructura pequeña, pero es el arco de salida para una carrera. Entonces, por este arco, como es un arco de salida y de llegada, llegan 3.000 personas salen y 3.000 personas ingresan. Estamos hablando de 6.000 personas que estarían en riesgo, dada la condición de la estructura. Sí es importante ver este tipo de situaciones. Vean, por ejemplo, aquí que alcanzamos a ver. Tenemos al menos 3 observaciones. A ver si me pueden apoyar. ¿Alguien lo No sé menciona? si, no Adelante, sé Rory. si el tubo que va por dentro, el que empata a los dos, a lo mejor no es el del grosor adecuado, ¿no? No lo tiene. Esa es la primera. Ok, está bien. Sí, no lo tiene. ¿Cuál es la otra? La estructura está deformada, por eso no lo tiene, porque no iba a entrar. Son 2 observaciones, faltan 2 más. Los pasadores están de adentro hacia afuera, no de Los, afuera hacia adentro. ajá, los pasadores, sí, efectivamente. Y otra más, falta otra más. Hace rato ya le habían comentado. No son chavetas, son alambres. ¿Sí? Nuevamente, la estructura fue planteada y diseñada para trabajar de una forma. Aquí, por ejemplo, le hacen falta pasadores y chavetas, obviamente. Pues la estructura fue considerada trabajando de una forma. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que la estructura trabaje de esa manera, si no, cambiamos las condiciones de seguridad. ¿Sale? A ver, un momento, déjenme abrirles otro archivo donde tenemos. Ok, un momento, un momento. Aquí está. Nuevamente estoy compartiendo pantalla. Por favor, avísenme si visualizan la imagen. ¿Sí la vemos? Sí, gracias, Miguel. Ok, ¿qué vemos en esta imagen?
les ganó el tiempo a la empresa proveedora. Le gana el tiempo y si ustedes alcanzan a ver, están montando y ya tenemos gente alrededor. Se prohíbe justamente este proceso. ¿Qué hacen? Ya no les da tiempo montar y entonces durante el evento y durante la apertura dejan a personas sosteniendo la estructura porque ya no les dio tiempo. Esa es una práctica inadecuada, mala, pésima, dijera yo. No tenemos por qué permitir ese tipo de situaciones porque ahí les gana la estructura y a cuántos aplastan. A lo mejor no los va a matar, pero pues imagínense cuántos lesionados va a haber. Y en un evento tan grande, pues obviamente va a ser el impacto, va a ser bastante fuerte, ¿no? Va un impacto social. Ahí está para que los vean. Vean también. Esta es una estructura pequeña. Ahorita van a ver todos los comentarios que hicimos sobre esta. Vean, ¿qué logran identificar acá? No El conector. alcanza, ¿no? Es que Y faltó le el conector. pusieron, Exacto, Rodolfo, le pusieron cinta. Pero ahorita van a ver algo más. Esta es una. Vean, ¿dónde está el conector? Sí, no lo tiene. O sea, de verdad. Y aún así le ponen su perno y su pasador, ¿no? Ah, pero nuevamente, es que hay lugares donde no se revisa. Entonces este, te quedas con esa idea de que, pues sí, visualmente se ve bien, pero no. Si te pones a revisar a detalle, resulta que no están. Aquí está otro, donde nada más está un pequeño tornillo al interior. No está el conector como tal, como debería. Aquí tampoco llega. Vean, les hizo falta el conector. ¿Qué me dice esto? Un tema de planeación. O sea, tú antes de empezar a subir toda la estructura al camión o al tráiler, tienes que verificar que la estructura venga completa. Y, pues, por ejemplo, debes de traer repuestos para todo. O sea, si te hace falta algo, tienes repuestos para poder colocarlos. Pero aquí me habla de un tema de mala planeación. Vean, por ejemplo, nuevamente. O sea, y estas fotos, o sea, no es del mismo punto, son varios puntos donde tienen lo mismo. Aquí, vean, lo que hicimos fue dado que la estructura no llega, estás obligado a reemplazarla. Por eso no les dio tiempo de armar la otra, porque los hicimos reemplazar varias estructuras. Vean esta. Aquí traen la estructura nueva, la armadura nueva, y van a reemplazar esta. Pero recuerden, aquí nosotros sí tenemos la facultad de reducir riesgos con este tipo de condiciones y de decirles, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo, y si no lo haces, la estructura no se utiliza, porque no es segura. Esta, aquí lo confinamos porque les digo que estaban armando. Por ejemplo, esta me llama la atención, es bastante interesante, porque si ustedes alcanzan a ver, por ejemplo, es esta armadura que tenemos y la están tensando con eslingas aquí alrededor. Del otro lado, vean aquí está esta persona que tiene en la mano la eslinga, o bueno, el strap, como lo conozcan. No está tensado del otro lado. Entonces representa un riesgo y se confina la estructura o la armadura. Pero aparte de eso, tú tienes que restringir el desplazamiento tanto en la parte baja como en la parte superior. Entonces, aquí necesitas su placa base y un contrapeso o un ancla o algún elemento que restrinja el desplazamiento. No lo tiene. Vean, solamente está en la parte de arriba para evitar el volteo, pero no tenemos nada en la parte de abajo que evite el deslizamiento. ¿Sale? Vean, aquí faltó la placa base. Nuevamente, falta la placa base y un elemento. Terminaron ya de fijarla después de que ya habían salido los corredores. Entonces, ya para qué la fijan, ¿no? Ya retírenla. Placa base. Ahí vean, ahí está. Eso era lo que les quería comentar. Ahí está el DRO donde al final, vean, me ponen la hora. Sí, alcanzan a ver, aquí está la hora. Donde él dice que la estructura ya cumple, pero nosotros ya le hicimos firmar la minuta. Entonces, si la estructura llega, digo, toco madera, se cae, pues él me firmó y él me dijo que sí estaba bien, que él la verificó y hasta tal hora estaba en condiciones. ¿Sí?
me sigo. Vean, ya había firmado la responsiva y siendo 6:19, me firmó la responsiva 6:14, 6:19 de la mañana y no cambiaron nada de esto. Vean, aquí ni siquiera llegó, pero es importante tener evidencia de esto. Aquí 6:19 de la mañana, entonces ahí como sugerencia es, toma evidencia, pero donde venga también la fecha y la hora. El teléfono lo puedes modificar, bueno, puedes configurar tu teléfono, tu cámara, para que te pueda indicar incluso el evento, el nombre del evento. Lo puedes poner para que venga ya desde que tomas la foto, ya venga la información. Vean aquí, nuevamente son 6:19. Aquí ya se ve con mayor claridad. La armadura está apoyada directamente sobre un adoquín. Aquí ni siquiera empató con la placa base. Faltó placa base y vean aquí, si alcanzan a ver qué falta aquí, la estructura ni siquiera llega, se cortó. Aquí me habla de un proceso en el cual cuando estaban subiendo o bajando la estructura, nada más las avientan. O sea, no cuidan la estructura. Entonces, por eso se daña de esta forma. Tenemos un comentario. Dice Travis, si se realiza algún documento en el momento como acta de hechos. Sí, justo era lo que comentábamos. Lo que hacemos es indicar justamente las condiciones en las cuales se tiene o se está la estructura, se le pide que nos firme la minuta y aparte se le pide que en la responsiva coloque la hora en la cual él está aceptando que la estructura cumple. Y de entrada ya tenemos la minuta donde nosotros marcamos todas las observaciones y tenemos su responsiva donde él libera la estructura para su uso y ocupación, diciendo que la estructura cumple. Entonces, transferir esas responsabilidades es importante. Por este tipo de condiciones como las que hemos visto el día de hoy, por eso es que las estructuras fallan. Vean, por ejemplo, aquí, tampoco llega. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, son solamente 3 apoyos efectivos los que tiene, ¿sí? Porque la estructura no está llegando. ¿Qué hacemos? Nuevamente me vas cambiando las armaduras para que éstas puedan cumplir. Pero la verdad es que es lamentable. Vean esto. ¿Qué ven ahí en esta imagen? Está dañado, ¿no? El tubo ahí y Está completamente dañado. Era lo que les decía hace rato. Esto no tiene nada que ver con el tema de fabricación. Es un tema de traslado que cuando mueven la estructura no la cuidan. No hay un proceso adecuado de cuidado o almacenamiento. Entonces, ¿qué hacemos nuevamente? Justo lo que comenta el compañero. ¿Qué hacemos? Ahí nos dice Travis. Si no cumple, se hace una nueva. En el momento no puedes solicitar que se haga una nueva porque el evento ya lo tienes encima. Pero lo que sí puedes hacer es generar un documento donde pongas todas estas condiciones y se lo informes al instituto. Y le dices, mira, esta estructura tenía estas condiciones. Te lo comento, se lo hicimos de conocimiento al DRO, él comentó que estaba bien, mas sin embargo te pido que le des el seguimiento. Y entonces ellos tienen la facultad para dar seguimiento, mandar a traer al DRO, enseñarle la evidencia y exigirle que pueda cumplir. Y si no cumple, se inicia el procedimiento administrativo para el retiro de su registro. Adelante, Rodolfo. bueno, por lo que veo estamos revisando cosas, viéndolo así, correctivas, pero desarrollar un plan preventivo en el sentido de que si encuentran seguido este tipo de situaciones, ¿por qué no buscar, no sé, una reunión con las personas que estén registradas, que tengan este tipo de estructuras y hablar con ellos, decirles que, pues, que van a revisar todas las medidas de seguridad para que cuando en futuras ocasiones que ellos vayan o los contraten para instalar, pues que no vean esto ustedes ya, ¿no? Sino que de una manera preventiva ya las empresas hayan trabajado en subsanar estos errores y que ustedes no los encuentren ya cuando vayan a revisar. No sé si me di a explicar. Totalmente, Rodolfo. Justo era lo que comentábamos antes de irnos a la pausa. Se hacen reuniones de trabajo para sensibilizarlos, pero hay muchas ocasiones en que vuelven a reincidir.
Aquellas empresas que vuelven a caer en la misma situación, lo que hace, pues es aquí, por ejemplo, se vetan a las empresas. Si llega nuevamente la documentación de esta empresa, dado que no atendió en 2 ocasiones los comentarios, ¿qué se hace? Se procede a decir, dado que se pretende verificar todas las cuestiones de seguridad y esta empresa nos ha demostrado no cumplir con estas medidas, se solicita el cambio de proveedor. Así, literal. Entonces, cuando viene el otro proveedor, se tiene un scouting, una reunión previa al evento, y ahí se le comenta que es un nuevo proveedor, dado que el anterior no cumplió, y se le muestran todas estas cosas. Y se le dice, el día del evento igual se te revisa, pero tú tienes que revisar previamente. Si no cumples, se te va a cambiar. Y se hace un informe para un procedimiento administrativo. Entonces, poco a poco los hemos llevado a ese cumplimiento, pero de las primeras veces que vas a encontrar es justamente ese tipo de situaciones. Y lo que tratamos, o que trato justamente con mostrar estas imágenes, es que ustedes sepan qué es lo que realmente tienen que revisar el sitio. De entrada son todo el tema de conexiones, pero a la par, justo lo que bien comentas, se trata de hacer reuniones con ellas. Y lo que mencionábamos antes de irnos a la pausa, si tú no haces este tipo de reuniones o mesas de trabajo con ellos, lo que va a pasar es que ellos lo van a ver como un tema de acoso o de persecución, y no tanto como un tema de reducción de riesgos. ¿Va? No, al contrario, Rodolfo. Les pido una disculpa por el audio que está a lo mejor un poquito viciado, por si se escucha. Ahí, bueno, Se la escucha foto. bien. Bueno, gracias. Sí. Entonces ahí, bueno, cosas de este tipo que nos vamos a encontrar. Ah, y vean, por ejemplo, los contrapesos. ¿Con qué están sujetos? Nosotros le decimos la famosa piola. ¿De qué te sirve que tengas una slinga que soporta 3.500 kilos? Sí, vean, al final terminas con una piola que resiste 100 kilos, ¿no? Entonces, y tienes un contrapeso que pesa 50 kilos. No te sirve de nada, ¿no? O sea, aquí hay un tema de incongruencia. Ya lo vimos. Falta de tensión en algunos tensores, la mala calidad. Miren, por ejemplo, estas que luego a veces no les toman atención e importancia, que son bastante pequeñas, de 3x3, pero hasta estas tienen que llevar sus contrapesos. En una siguiente ocasión les voy a enseñar cómo, bueno, qué tipo de contrapesos se requieren para este tipo de cubiertas. ¿No? Porque también son de las más comunes que se ponen. Los fines de semana, incluso con la carnita asada ahí con los compañeros y los vecinos, son de las que más se utilizan. Vean ahí, la imagen me muestra la falta de tensión que tienen justamente los cables o las cuerdas, bueno, como les conozcan. Cuando vean, por ejemplo, como esta, cuando el ángulo, primero en cuanto a la distancia, si la distancia es muy larga y el ángulo de inclinación es muy abierto, la fuerza de tensión no es suficiente, va a ser mínima. Se recomienda que tengamos tensores colocados al menos a 45 grados y el ancla que va a colocarse sea perpendicular para evitar justamente que ésta se pueda salir. O vean como estos también son para activaciones de marca. Por ejemplo, ni siquiera en la parte de atrás vean qué es lo que tiene, cómo está sostenido. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, aquellos que son ingenieros civiles podríamos calcular unos contrafuertes para evitar el tema del volteo por viento, pero tendría que llevar una conexión correcta en la parte de abajo para evitar el volteo. Aquí ustedes alcanzan a ver, este elemento de acá más bien va a trabajar con un pequeño tensor, pero no tiene una resistencia adecuada. Y en la parte de atrás, pues estos nada más sirven para dar rigidez al muro, pero no ayudan en el tema de estabilidad, porque no tienen una conexión correcta en la parte de abajo. Ahí está. Instalaciones eléctricas igual defectuosas. Y bueno, nuevamente lo que les comentaba hace rato, aquel juego que no cumple, se le coloca perímetro de seguridad, punto. De entrada, primero es la seguridad. Cuidemos la seguridad y eso nos va a ayudar a todos. Vean la calidad de las instalaciones eléctricas. ¿Sí? O sea, aquí, por ejemplo, en el caso
Instalaciones eléctricas temporales no se permite el uso de multicontactos o de cableado tipo doméstico. Seguimos. Vean, por ejemplo, aquí es importante que en los juegos mecánicos identifiquemos los puntos vulnerables, las conexiones. Vean aquí, por ejemplo, esta conexión ya ni siquiera es la original. Ya se dañó y lo que hicieron fue reforzar con placas. No sabemos si esa conexión es correcta, si es adecuada. Vean la calidad de la soldadura. ¿Qué vemos ahí en esa calidad de esa soldadura? ¿Se está separando una parte del lado derecho? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más vemos? La soldadura, ¿qué problema le ven? Pues los puntos de soldadura, pues están, pues no sé, ¿verdad? Pero están, se ven muy mal. Hay discontinuidad en la soldadura, hay huecos, oquedades, variación en el cordón de la soldadura. Es correcto. Esa soldadura no es aceptable. Y más cuando tenemos acción dinámica, vibración en ese tipo de elementos. Entonces, por ejemplo, hay unas que hacen ¿cómo se llama? Dan vuelta, ¿no? Las famosas canoas de vuelta completa. Entonces, el esfuerzo que se genera en las conexiones es muy grande. Si esta conexión no es adecuada, son de los elementos que más tienden a fallar. Igual instalaciones eléctricas. Es correcto, Luis. No tiene continuidad. Nuevamente, normalmente se contrata al herrero del pueblo, al de la colonia, y ese es el que te fabrica o el que te repara o te da mantenimiento. Pero no, pero probablemente no es un mantenimiento correcto. Y luego vean, por ejemplo, el tema mecánico, mantenimiento de los motores. Igual, las cuerdas, la tensión correcta. Y bueno, ¿qué más? Aquí vamos a seguir analizando. Vean, solamente se las paso así para que las vean. Pero sí, la verdad es que es lamentable este tipo de situación. Bueno, ¿cómo ven? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los escucho. Adelante, adelante. ¿No? Ok, pues entonces si no hay dudas, preguntas. Ah, ok, de Travis dice, y en el caso de que el evento sea de algún servidor público, me la pones difícil, Travis. Este, ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? Es complicado el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque pues justo a veces, incluso a nosotros nos ha tocado, ¿no? O sea, resulta que el organizador es la propia alcaldía. ¿Y cómo le dice a la alcaldía? Oye, se está cayendo, ¿no? De Maines. Sí, fíjate que, por ejemplo, en el caso de nosotros hay reuniones previas donde lo que hemos acordado es, si el evento es de la alcaldía, lo que hacemos es, pues nosotros hacemos las reuniones previas con los proveedores, hacemos los recorridos, las inspecciones, nosotros habilitamos la colocación de extintores, de señalización, liberación de pasillos, y estamos atrás de por ejemplo, en las ferias, estamos atrás de los proveedores o de los dueños o responsables de cada puesto para que se hagan las cosas. Y nosotros incluso llevamos nuestras cintas y ahí andamos aislando los cables. No nos toca, pero ¿es eso? ¿O es que al rato te exhiban en redes sociales y digan, mira, la alcaldía tal no está haciendo las cosas? Entonces, pues a veces te toca meterte al juego y empezar a colaborar, pero al final, pues el fin último es garantizar la seguridad. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, pues ni modo, a veces te tocará estar de aquel lado trabajando con ellos de la mano y haciendo incluso los ajustes o las reparaciones,
pero pues al final se garantiza de alguna u otra forma la seguridad. Y si no, bueno, ahí por ejemplo, cuando no quieren atender los proveedores, se habla, en este caso, por ejemplo, nosotros hablamos con el jefe de gabinete, reportamos al proveedor y lo que hace el jefe de gabinete es habla con el organizador y ya, ahí se hace una revuelta, pero al final, bueno, de una manera, de buena o mala manera, pero al final atienden los comentarios. ¿Va? Pues eso es lo que les podría comentar respecto a eso, Travis. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Alguien más? No, ok. Ingeniera Rocío anda por acá por la sesión de Zoom. Claro que sí, ingeniero. Dígame. Pues le cedo los micrófonos. Si no hay dudas, preguntas, cedo los micrófonos aquí a la ingeniera Rocío. Inge, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Inge. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar cerrando la sesión del día de hoy, esta quinta sesión. El día de mañana les comparto los materiales de la clase pasada y esta también, tanto las fotografías estas que nos hemos estado platicando y la presentación. Ya tienen también lo de la norma técnica y cualquier cosa, pues ya saben, me pueden mandar un mensajito aquí por WhatsApp y vamos dando el seguimiento. Muchísimas gracias por su atención. Ingeniero Ismael, muchas gracias también por la sesión y nos vemos el día jueves, si todo sale muy bien. Que tengan una excelente noche. Que descansen. Gracias. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias A igualmente. ustedes, Bonita noche. buenas noches. Gracias.